Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Tengo la alegría de estar con Gabriel Zaliasnik, destacado abogado de la Universidad de Chile, penalista, pero que también es magíster en artes liberales por la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista de medios de prensa en La Tercera, por ejemplo, y que hoy lo hemos invitado porque publicó un interesante libro, El león enfermo y los zorros, la crisis y el Estado de Derecho en Chile antes y después del 18 de octubre. Además, es una persona que tiene una gran vocación de servicio al país. Fue presidente de la comunidad judía en Chile en 2010 y 2011 y tiene una particularidad: el libro se lee muy rápido, muy bien, escribe con un talento especial, pero además tiene una cantidad de referencias a lecturas que a uno le dan ganas de seguir leyendo después de terminarlo. Primero que todo, ¿cómo estás, Cristian? Gabriel, y muchas gracias por venir a nuestro podcast Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias por invitarme y me alegra poder compartir con quienes escuchen y vean este podcast y con ustedes un poquito estas inquietudes que a uno lo llevan a hacer estas locuras de escribir, ¿no? ¿Cómo surgió este libro? Porque esto, en general, son una serie de columnas publicadas quincenalmente en La Tercera, más unos podcasts unos textos en Cooperativa. Y la verdad es que cuando uno mira el resultado, es un libro hecho y derecho. O sea, no es una pegotina de texto. ¿Cómo surgió la idea? Me alegra, la verdad que me alegra que se lea así, porque cuando surgió la idea no pensé que se iba a ver así, ¿eh? Así que eso también fue harto talento, me parece, de la editora, Pía Orellana. Del Líbero. En el Líbero, que de alguna manera no todos los reunió cronológicamente, sino que también buscó cierta afinidad en ciertas temáticas, por decirlo, o subcapítulos. Pero la idea surge de una forma bastante más humilde, es decir, fue el propósito que, sobre todo ahora con esto de la digitalización de los medios, que las columnas van en versiones digitales de los diarios y todo queda como un poco circunstancial, todo pasa muy rápido, ¿no? Y quería personalmente, por un lado, reunirlo en algo que perdurara, y por otro lado, y creo que los libros tienen naturalmente ese valor. O sea, yo soy de los que todavía leo en papel y no en Kindle. Estamos en las mismas. No me gusta, digamos, la velocidad y este carácter un poco desechable que tiene todo lo que es más digital. Yo creo que eso es lo que en ese momento me motivó, pero también me motivó una reflexión del momento político del país, porque de alguna forma me di cuenta que yo venía escribiendo prácticamente desde abril del año 2019 en La Tercera, y cuando uno reunía las columnas pensando en esta idea, se empezaba a dar cuenta que había como una especie de diario de vida política del país. Con otros temas a veces, pero en general la línea, los puntos se conectaban, ¿no? Y creo que eso tiene un valor incluso hasta histórico en el tiempo, y cuando uno mira ahora las columnas un poco para atrás se da cuenta
que no son solo tan circunstanciales del momento, también tienen algo de enseñanza, de relato, de momento de país, de lo que se está viviendo para llegar a ciertos escenarios. Y eso me resultó atractivo, entonces me fui entusiasmando en el camino de dirección del libro. Vamos a entrar a los temas de fondo, pero antes tengo que preguntarte por el título. El león enfermo y los zorros. Obedece una fábula que tú explicas y me gustaría que nos contaras. Sí, la verdad que es una coincidente y linda historia, como muchas de las veces de las algunas pequeñas historias de libros o poemas o filósofos que a veces menciono. En este caso tenía que justamente escribir de alguna manera la introducción, ¿no es cierto?, al prólogo del libro. Y coincidentemente me encontraba en ese momento en Lisboa, recorriendo un monasterio, San Vicente de Fora, en lo alto de donde está el castillo San Jorge, que tiene unos mosaicos preciosos, y claro, uno recorre normalmente y a veces no se fija, pero justo estaban realzando el hecho de que estos mosaicos reproducían fábulas de Jean de La Fontaine, y algunas fábulas que él había tomado a su vez de Esopo. Y yo nunca me había preocupado mucho de las fábulas, no estaba dentro de mi ámbito de lectura, pero me inquietó y me fui a buscar el texto efectivamente en español. No lo encontré, estaba en portugués y estaba en francés. Quedé atravesado, seguí buscando las fábulas de La Fontaine y me encontré casualmente entre esas, con esta fábula que se llama El león enfermo y los zorros. Y encontré que era como anillo al dedo en realidad para lo que queríamos decir o lo que yo quería contar en este libro, o como yo había visto estos 3 años de alguna manera de Chile, porque en realidad la fábula básicamente de lo que trata, en definitiva, es que el león, ¿no es cierto?, el rey de la selva, en algún momento de su vida enferma y tiene que guardar reposo, y un largo reposo, y por lo tanto está en su caverna, en su cueva, y aburrido, no tenía nada que hacer, le sugiere a su hermano león, que debe haber estado administrando el reino animal en ese momento, que convoque a todas las especies, ¿no es cierto?, del reino, de la selva, para que lo vengan a visitar y lo vengan a acompañar, pese al temor que naturalmente despierta él como león. Y entonces él les asegura que no los va a tocar, que efectivamente se va a comportar. Y entonces, ante esta invitación, se reúnen los animales de la selva y deciden, cada especie empieza sus delegados que vayan a visitar al rey león, y sucesivamente pasan cebras, hipopótamos, elefantes, etcétera, todo tipo de animales, hasta que toca el turno de los zorros. Y cuando toca el turno de los zorros, el zorro más joven, cuando van a elegir, les pide prudencia al resto, les dice, por favor, espérense, no se acerquen. Entonces todos le dicen, ¿pero por qué? Le dice, yo he estado husmeando afuera de la cueva del león y se ven muchas pisadas de animales. Entonces todos se ríen de este zorro joven, porque le dicen, no es obvio que hayan pisadas de animales en esta entrada de tierra, si el león ha invitado a todas las especies animales. Entonces el zorro joven los queda mirando y le dice, sí, pero el problema es que hay solo huellas de entrada y no hay huellas de salida. Algo pasó. Algo pasó, yo sería más prudente. Y yo tengo la sensación, y ahí quizás entramos en esa lógica de política más contingente, a partir de todo lo que ha sido el proceso, ¿no es cierto?, constituyente, o a mí en una columna se me ocurrió que había que definirlo de reconciliación constitucional, es un concepto que he ido acuñando en algunas columnas. Pero ese proceso, ese acuerdo sobre todo del 15 de noviembre del año 2019, en mi percepción tiene mucho de huellas de entrada y pocas huellas de salida. Y creo que había que ser más prudente, creo que había que mirar esto, digamos, con una perspectiva un poco más equilibrada. Había que ser más zorro. Y como ese zorro joven, o sea, había muchos zorros, los otros zorros querían entrar a la cueva. No todos los zorros repararon en este hecho. Entonces, yo creo que es como un llamado a atención, si finalmente termina siendo eso, es decir, en el fondo,
cualquiera sean los caminos que se eligen en distintos tipos de decisiones, porque esto se puede extrapolar a muchas decisiones en la vida, no hay que ver solo las huellas de entrada, hay que ver las huellas de salida Todos también. los planos. Entonces, A propósito de eso, eso pasa en parte porque estamos viviendo una crisis institucional que es bien profunda y tú le dedicas varias columnas a la crisis institucional. Habitualmente se dice, mira, los presidentes están desacreditados, Bachelet tenía poco apoyo, Piñera también, Boric ha bajado mucho su apoyo, el parlamentarismo de facto o el populismo del Congreso también es otra manifestación, pero lo que me llamó más la atención y encontré más original de tu libro es lo que dedicas al Poder Judicial. ¿Por qué le asignas tanta importancia a este tema que yo lo veo como fuera de la discusión pública? porque creo que hay un problema, podríamos decir, de educación cívica basal, llevado al extremo. Y claro, el problema del Poder Judicial, y cuando hablo de Poder Judicial me refiero en realidad no solo a los tribunales, sino también a las instituciones, digamos, auxiliares que tienen que ver con el entorno de las decisiones de los tribunales, del Poder Judicial propiamente tal, Ministerio Público, Defensoría Pública, Consejo de Defensa del Estado, si quiere llevarlo al extremo por la institucionalidad que ha tomado Chile. Es poco glamoroso, policías. Pero nos enfocamos en la delincuencia o nos enfocamos en algunos temas de seguridad, pero descuidamos una cosa que es muy básica para la convivencia social. Es decir, nosotros creemos y damos por sentado que el ser humano convive en una forma armoniosa y pacífica y prácticamente como si no hubieran conflictos. Y yo creo que todo lo contrario, yo creo que el ser humano, la naturaleza algo más pacífica, son verdaderos intervalos de tiempo y lo que ha dado muestra a la humanidad es más bien de barbarie a lo largo de toda la historia. Y si hay algo y hay un elemento civilizatorio determinante en la evolución de la especie humana, ha sido el poder encontrar ciertos mecanismos para resolver nuestras controversias. Y para resolver nuestras controversias no bastan buenas leyes, no bastan grandes legisladores, no basta una constitución, cualquiera sea esta constitución. Al final del día son seres humanos de carne y hueso que tienen que interpretar y aplicar esas normas y resolver esos conflictos. Si lo hacen bien, ayudan a la paz social. Si lo hacen mal o están capturados políticamente, es un problema para la convivencia, para la estructura de nuestra democracia. Para mí el Poder Judicial el Estado, y por lo tanto el Estado de Derecho es como la base sobre la que finalmente se construye la posibilidad de vivir en una sociedad democrática. Y de hecho esa termina siendo también mi gran crítica finalmente al proyecto de propuesta de constitución. Y creo que no es casual que se haya desarticulado y desmontado en esa propuesta al Poder Judicial como lo entendemos, que se haya minimizado sus capacidades, que se haya generado sistemas de justicias paralelos y generando desigualdades de trato. Porque si uno se detiene de repente a pensar y dice, ¿en qué momento se tomó la decisión en la Convención Constitucional de desmontar el Poder Judicial? Fue la primera decisión que se tomó. Es decir, antes de discutir derechos, antes de discutir régimen político, antes de discutir todo el resto de, que decían, la sala de máquinas, primero desmontaron el Poder Judicial. Era basal. Era basal. Alguien, o sea, aquí hay gente que entendió que el partido se define en esto. Y si uno lo pudiera llevar a términos futbolísticos, entonces cuando te crean un consejo de justicia capturado políticamente, por ejemplo, lo que se hace finalmente es que uno se apodera del derecho a designar siempre el árbitro, al VAR en términos futbolísticos. Y yo no sé a quién le gusta jugar fútbol cuando sabe que el árbitro va a ser siempre puesto por el otro equipo, por el rival. Yo creo que ahí hay un problema. Y a la vez, como la sociedad, como de esto se habla poco, cuando se hacen todas las encuestas de percepción ciudadana, el Poder Judicial es mal evaluado. Y nuestros políticos muchas veces critican, a mi juicio, desmesuradamente el Poder Judicial. O sea, uno puede estar en desacuerdo con muchas decisiones que los tribunales toman. Uno puede estar en desacuerdo con la forma en que el Ministerio Público investiga o persigue o deja de perseguir algunos hechos. Pero uno no puede perder de vista que son instituciones que tenemos que cuidarlas porque son las que
separan, como digo, un poquito la autotutela, la autorresolución de los conflictos versus una resolución de conflictos dentro de la sociedad. Entonces, yo siempre he querido cuidar el Poder Judicial y todos estos organismos en ese sentido. Estamos con Gabriel Sariasnik. Quería entrar a otro tema que dio origen a la Convención Constituyente, que es el 18 de octubre. Ahí tú utilizas dos conceptos que yo encuentro valiosos. Por una parte, la derrota de la política y la erosión del Estado de Derecho, que estarían presentes en el 18, en los días siguientes, y obviamente en el inicio del proceso. ¿Cómo es eso? A ver, somos todos de memoria frágil, ¿ah? Y parece tan lejano que a veces cuesta remontarse al momento que se vivió y qué es lo que estaba pasando. Pero la verdad, yo he pensado harto en esto, porque todos decimos no lo vimos venir, pero en realidad de alguna manera se veía venir, habían antecedentes. Otra cosa es que no fuéramos capaces de ver señales de lo que estaba pasando. Y de hecho, tengo una columna que a mí particularmente me gusta mucho, aunque no sea la de mejor pluma quizás, que se llamó La Tregua, y que era justo post 18 de septiembre de ese año. Y ahí uno veía la brutalidad de lo que estaba pasando. Habíamos tenido un primer semestre lleno de acusaciones constitucionales, de ataques políticos o de una estrategia política de no permitirle al gobierno en ese momento de turno gobernar, avanzar en un proyecto. O sea, de verdad había una oposición odiosa donde parecía que todo valía. Y de repente viene, ¿no es cierto?, las fiestas patrias y nos olvidamos de todo, preparamos el asado, pies de cueca, se da la gente de vacaciones, me imagino que haber sido una semana bastante larga de vacaciones, y como que de repente todo se olvidó. O sea, por eso es como la tregua. Y en realidad lo que digo ahí, pero ojo, y volvemos como renovados el día lunes, y acá no ha cambiado nada. El país sigue siendo el mismo, con las instituciones muy deterioradas, con este comportamiento político muy mezquino, y se está erosionando el Estado de Derecho porque se está dudando. Y yo creo que lo graficaba, no en esa columna, pero por ejemplo en una de las columnas está graficado en cosas tan pequeñas que pasaron desapercibidas. Por ejemplo, la famosa ley de la jibia. Nadie se acuerda de la ley de la jibia, esta especie de pulpo que se consume como, ¿no es cierto?, como alimento. Y la ley de la jibia lo que hizo fue una cosa tan menor como que era un proyecto del diputado comunista Hugo Gutiérrez, que estaba dentro de las atribuciones exclusivas del presidente de la República, presentar un proyecto para cambiar en la ley respectiva la forma y los mecanismos de captura de este molusco, y a nadie le importó, salvo, por supuesto, a algunas empresas pesqueras de la zona sur a las que afectaba. Y de hecho se perdieron 2.000 empleos. O sea, no es un tema menor la consecuencia que tenía el cambio del mecanismo de captura de estos bicharracos. Pero se estaba pasando por alto algo tan obvio, que era la facultad era del presidente de la República. Y entonces yo en esa columna digo, bueno, hoy día es la ley de la jibia, mañana quién sabe lo que va a hacer. Y después nos encontramos con que este debate se viene a dar varios años después con los retiros, por ejemplo, de los fondos de la AFP. La erosión del Estado de Derecho. Es decir, o lo que llama el parlamentarismo de facto, ¿no es cierto?, el senador Quintana, viene mucho después de eso. Pero claro, o sea, a vista y paciencia de todos, nadie estaba respetando. Todos se olvidan, había una disputa, una contienda de competencia entre la Contraloría y la Corte Suprema por un problema que tenía que ver con la Dirección General de Aeronáutica Civil, que termina zanjándose en el Senado. Había disputa entre el Contralor y la Subcontralora, donde se acoge un fallo de la Corte Suprema que debería, en mi opinión, haber implicado la renuncia al Contralor General de la República. Y nadie lo exige. Es decir, en ese momento. O sea, cosas que empiezan a ocurrir donde se superponen contiendas de competencia y acusaciones constitucionales frívolas por doquier. Entonces, la verdad
es que era cosa de tiempo que esto nos iba a estallar en la cara. O sea, y esto, perdona, y había empezado mucho antes, había empezado, yo temo decir, pero ya en el 2014, con incluso los temas de financiamiento ilegal de la política, no es un problema solo de corrupción. También nadie hizo la debida auditoría del comportamiento que tuvo el Ministerio Público en ese momento, que ocupó tipos penales que no correspondían los delitos tributarios para tratar de sancionar conductas que no estaban consideradas en la ley, pero a nadie le importó porque como que el medio justifica los fines. Entonces un Ministerio Público que tenía mucho poder, que se generó una imbricación con los medios de comunicación, con la sociedad, o sea, una sintonía fina donde claro, uno decía, bueno, eso paga el costo a algunos políticos que quedan desacreditados, pero lo que estaban haciendo es socavando la legitimidad de la clase política. Entonces, está bien, uno podría decir, bueno, el responsable es el que incurrió en la conducta, pero seamos serios, es decir, el Ministerio Público propuso penas y expectativas punitivas elevadas que no eran reales, que no se podían cumplir y que por lo tanto después generan insatisfacción en la ciudadanía porque dicen, bueno, no pasó nada. Entonces ese uso instrumental del sistema a vista y paciencia de todos porque nadie se pone los pantalones es lo que al final del día termina deteriorando el Estado de Derecho. Ahora, eso que tú ves como lineal y que una cosa es consecuencia de la anterior, yo lo veo así, pero después de leer tu libro, antes no se me habría ocurrido. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de la Convención Constituyente como un órgano revolucionario, a mí me parece que no puede ser de otra manera. Si sigue la Revolución de Octubre, lo lógico es que el órgano constituyente de esa revolución sea de carácter revolucionario. ¿De qué otra naturaleza podría ser? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como un órgano revolucionario, pero con un matiz, digamos, o con una nota de pie de página, por decirlo así. Que yo creo que esto es una revolución o un proceso revolucionario que empezó mucho antes, que empezó probablemente por el 2011, 2010, no solo por la revolución de los pingüinos, que puede ser incluso un poco anterior, sino que incluso desde el punto de vista del modelo, de cómo les gusta hablar, digamos, desde el momento en que en Chile se desnaturalizó y en definitiva se transformó en una palabra terrible, ¿no es cierto? Esta idea del lucro, en ese minuto en la educación, bueno, era cosa de tiempo que esto se iba a extender al resto de la ciudadanía. O sea, una vez que la sociedad pierde esa vocación por desarrollarse, por avanzar, por crecer, de alguna manera era una pelea de lenguaje, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que el uso del lenguaje tiene estas variables para avanzar causas, y lo que había ahí era el germen de una revolución o un proceso de desautorización, de desacato a la autoridad, de desconocer la legitimidad del modelo, y esto se empezó a expresar en muchas formas, en el vaso de agua de María Música a la ministra de Educación, en una agresión que sufrió el ministro Rabiné de Vivienda, creo que era en esa época, en el Cerro Santa Lucía, en el hecho de que cuando Carabineros en algún minuto tomaba algunas medidas, el gobierno, no sé, creo que era Bachelet 1, ¿no es cierto?, automáticamente empezó a remover algunos generales de carabineros o redestinarlos. Es decir, se empieza a perder el principio de autoridad, empieza todo este tema, esta erosión, ¿no es cierto?, a nivel de Ministerio Público. O sea, yo sentía que Chile está en un proceso revolucionario que no lo habíamos detectado antes, que claro, se expresa y ahí hay que hacer la distinción, en el 18 de octubre, no así en el 25 de octubre, porque el acto público es sin violencia, sin elementos. O sea, la quema del metro en la forma en que se hizo, coordinada, sistematizada, articulada, no es una cosa casual, en mi opinión. Y claro, uno tiende a simplificar la historia y claro, uno cree que la Revolución Rusa fue en 1917 y la francesa en 1789, perdón. Y no la ve como un proceso en el tiempo. Y la verdad es que las revoluciones son procesos en el tiempo. Y dentro de ese proceso
y esto puede ser que no todos lo quieran escuchar, porque pues, o sea, uno le gustaría pensar que esto se resuelve de un día para otro. Este proceso todavía le queda bastante, o sea, porque también hay una disputa cultural de por medio. Entonces, yo creo que la convención constituyente, que nace de la violencia del 18 de octubre, no puede sino ser un órgano revolucionario en ese sentido. Perfecto. Hay un concepto al que te quiero llevar, que lo dejé marcado. Tú nombras el concepto totalitarismo más de 20 veces en tu texto. Me llamó la atención. Yo creo que a veces está utilizado en la tipología propia de la ciencia política y en otra en un uso de autoritario, de cancelación, en otro tipo de forma. Sí. ¿Cuál es el valor que le asigna al concepto y cómo lo usas tú en la cultura política chilena actual, que efectivamente tiene rasgos totalitarios, aunque no haya totalitarismo en Chile? Es que yo creo que yo lo uso en su acepción más pura y dura. Yo lo uso en la lógica, si tú quieres, de Hannah Arendt, del origen del totalitarismo, digamos, en su texto. O sea, y ella hace un recorrido en ese texto, de alguna manera, ¿no es cierto?, a partir de lo que ocurre en la Alemania nazi y con Stalin en la Unión Soviética, y a partir de un fenómeno que para mí, naturalmente, en lo personal me toca más, muy de cerca, que en términos de origen, para, si tú quieres, justificar esos totalitarismos, lo que empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, con el fenómeno del antisemitismo. En Europa. Y entonces para mí el totalitarismo, que yo creo que está presente en algunas de nuestras fuerzas políticas en una forma muy marcada, que claro, hoy día se expresa con esta tribalización ideológica, intrasocietal, donde cada uno, ¿no es cierto?, trata de tomar su tribu, su marcada identidad, en esta cultura de cancelación al otro, pero la verdad que es un totalitarismo que lo que busca es detentar la hegemonía del poder en una sola mano. Entonces, ocupamos la democracia como una herramienta para destruir la democracia. Desde dentro. Desde dentro, que también creo haberlo mencionado en alguna columna, que creo que se llamaba Democracia Extrema, me parece esa columna, porque ocupaba esta palabra la ocupaba de la hija de Raymond Aron, del filósofo francés, que ella, a su vez, no sé si filósofa o socióloga, ella dice: la democracia extrema es aquella que se usa alegando, argumentando la democracia, se la lleva a tal punto para tomar control de la sociedad de manera tal que al final del día no haya democracia. Termina siendo como una paradoja, ¿no es cierto? Yo creo que si miramos la Convención Constituyente, claro, o sea, es que democracia no es solamente levantar la mano y votar en una asamblea, o sea, ese tipo de expresión y cancelar violentamente a cualquier opinión disidente. O sea, la democracia, por definición, supone un mecanismo en el cual resolvemos también nuestras controversias políticas, ¿no es cierto?, mediante reglas de mayoría y minoría, pero cuidando las minorías. Es decir, entonces, una sociedad en que las minorías dejan de tener derechos, o se alternan las minorías que tienen los derechos y las otras no los tienen, para mí no es una democracia. No es democracia. Y eso es totalitarismo. Sí, y yo creo que esos rasgos están muy, muy marcados en Chile. A propósito de una cosa que dijiste de refilón, te quería preguntar por el tema del antisemitismo. Tú dedicas algunas columnas en la parte final de tu obra al antisemitismo, y te quería preguntar por qué crees que sigue siendo un tema relevante, esto que fue crucial en el siglo XX, crucial por la odiosidad que existió, por las consecuencias fatales que tuvo en el totalitarismo, en la guerra, en el genocidio, pero que tú reflotas como un tema que debiera ser actual, que no debiéramos dejarlo solo para los libros de historia. A ver, primero porque creo que es un fenómeno actual y transversal, y en el mundo hay un resurgimiento, y cada cierto tiempo pasa esto. Es decir, las sociedades no se pueden conformar con esto. Recién, creo, hace pocos días, en una entrevista, Deborah Lipstadt, que es la
encargada del Departamento de Estado americano para el antisemitismo en todo el mundo, ella decía, claro, de alguna manera los judíos son como el canario en la mina. Miden la temperatura de la sociedad. Uno entra a la mina y si el canario no sale, quiere decir que la sociedad está tóxica. Y yo creo que hay un fenómeno de antisemitismo que está muy presente y que ha estado muy presente a lo largo de la historia. Y por eso creo que los judíos tenemos una especial sensibilidad para darnos cuenta cuando estas cosas están enrareciendo el ambiente en la sociedad. Lo que pasa es que ha ido evolucionando en su cara, en su forma de presentarse. Entonces, claro, lo que originalmente, podríamos decir, era un antisemitismo de carácter religioso, por diferencias religiosas, y se expresaba, o en su momento culmine se expresó en una cosa tan terrible como fue la Inquisición, ¿no es cierto?, Torquemada, todo el proceso del Tribunal del Santo Oficio, para forzadamente convertir a los judíos a otras creencias, por decirlo, o que abandonaran la suya. Después dejó de ser, por decirlo así, contemporáneo, eso dejó de ser propio de los tiempos y surgió de alguna manera este fenómeno de antisemitismo racial. Y el antisemitismo racial es el que empieza a expresar que hay diferencias de características físicas, intelectuales, de otro tipo que tendría, ¿no es cierto?, una persona, ¿no es cierto?, de origen judío, y que su punto cúlmine, ¿no es cierto?, se materializa o se expresa cuando, ¿no es cierto?, viene el nazismo, ¿no es cierto?, y lo que es la Shoah, el Holocausto, con 6 millones de judíos asesinados en el campo de concentración. Y hoy día eso está totalmente presente bajo una figura distinta, como ya es políticamente incorrecto aducir diferencias religiosas o raciales. Porque no es lo políticamente correcto. Entonces hoy día es lo que llaman el antisionismo, que de alguna manera es una forma de expresar una repulsa medio nacionalista. O sea, apunta ya no a lo racial, sino que a lo nacional, al carácter de nación del pueblo judío. Es decir, pero que sería antisemitismo. Yo le privo al pueblo judío sus posibilidades de autodeterminación. Todos los pueblos tienen derecho a autodeterminación, menos el pueblo judío. Y eso se empieza a expresar en una cosa también que es bien curiosa, que también está en algunas columnas, que es esta cosa rara, sobre todo en el mundo de la izquierda supuestamente progresista, con una especial afinidad de este progresismo extremo con el islamismo radical. Es decir, por ejemplo, Podemos en España totalmente vinculado con el régimen chiita de Irán, donde, ¿no es cierto?, o gente que defiende los derechos, ¿no es cierto?, a las disidencias sexuales, ¿no es cierto?, pero a la vez se ampara o avala causas con tal de atacar al Estado de Israel o al pueblo judío, ¿no es cierto?, pero no le importa abrazar causas donde los cuelgan a los disidentes sexuales, ¿no es cierto?, en la Plaza de Armas. Entonces empieza a haber no sé si eso será la interseccionalidad de causa de la que hablan, pero es muy llamativo. En España pasó mucho. Te voy a proponer para más adelante, si te animas a conversar solo sobre este tema históricamente y en términos presentes, porque es un temazo que excede esta conversación y el libro, que me pareció muy interesante. Pero te quería pedir, para terminar, que nos recomiende algún libro o que nos digas qué libro te ha gustado ahora último para los auditores antes de despedirnos, bueno, porque siempre lo hacemos con nuestros invitados. Eso es distinto. Tengo para todos los gustos, digamos, en ese sentido. Pero uno o dos puede ser. Sí que... O sea, libros bonitos, o sea, a mí me... hoy día ando en una fase bastante existencialista. Hay un libro muy lindo de Pascal Mercier que se llama Tren Nocturno a Lisboa, que se hizo película. Muy lindo, y eso me ha llevado también a la vez a leer muchos autores portugueses, Peixoto ahora y también Saramago. Pero yo creo que uno no falla leyendo a Philip Roth, particularmente un libro que se llama Patrimonio, yo creo que es maravilloso. Me gustó, hay un libro también, si a alguien le gusta un poco más el derecho, que se llama Calle Este-Oeste, que no sé si de Philip Sand, que es un profesor de Derecho Internacional, que va contando la historia, además en un lugar que ha sido parte de Ucrania, parte de Polonia, parte de Alemania, ha ido cambiando la ciudad y va cambiando el nombre, ahora que está otra vez Europa media convulsa, y ahí están los creadores, está Hersch Lauterpacht y Rafael Lemkin, nacen en el mismo pueblo del Lviv, entonces van contando sus historias paralelas, y estos son los creadores del concepto de delitos de lesa humanidad y de genocidio, que son dos conceptos en disputa durante el juicio Nuremberg, muy interesante. Ese es, creo, por ejemplo, un gran libro. Y
y si uno ya se quiere poner como en una lógica divertida, yo siempre recomiendo, no sé, se me atravesó como en el canon occidental, a veces no miramos lecturas orientales, por decirlo de alguna manera. Y a mí me llamó mucho la atención un autor japonés, hace unos años atrás, y aproveché la pandemia para leerlo, que se llama Yukio Mishima, muy conocido, que escribió El mar de la fertilidad, que es una tetralogía, y que cuenta cómo cómo transcurrió Japón, o cómo pasa Japón, de la sociedad japonesa, al entrar al siglo XX hasta 1970, y la decadencia moral que empieza a vislumbrar, y cómo lo que va sucediendo en una historia que es otro tipo de pluma. La verdad que... Pero muy buenas lecturas. Yo creo que son todas son muy... Hay tanto para leer. Quedamos con 4 autores. El que lee el libro, El león enfermo y los zorros, la crisis y el Estado de Derecho en Chile antes y después del 18 de octubre, de Gabriel Saliasnik, va a encontrar además una serie de autores, textos que dan ganas de leer. ¿Sabes qué libro es muy lindo? Y nunca lo he citado, pero yo por lo menos lo encontré muy lindo. Hay un libro, hay un escritor israelí que es muy conocido, que yo creo que alguna vez podría ganar el premio Nobel, que se llama David Grossman. Tiene un libro que se llama La vida entera, que es un recorrido como en busca de su hijo. Es un libro Lo dejamos anotado también. Muy lindo. La verdad es que cuesta encontrarlo y es muy lindo. Gabriel, te quiero agradecer esta conversación. Te regalo un libro que no sé si era muy lindo, pero es mío, sobre la Guerra Civil de 1891 en Chile. Y espero que tengas algún minuto para leerlo entre tantas cosas. Muchísimas Te gracias. agradezco mucho habernos acompañado y a ustedes por habernos seguido en nuestro podcast Historia, Libros y Vamos a Banderas. pedirte un autógrafo, eso sí. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos. Muchas gracias. Estés bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.